Veamos algunos ejemplos de explicaciones de función cuadrática. Los tres corresponden a preguntas de pruebas de bachillerato. La siguiente figura muestra una parte de la gráfica de la función cuadrática f. Y ahí pueden ver una cuadrática que se abre hacia abajo, que corta el eje vertical en 240 y que corta el eje x en menos 4 y 6. ¿No? Escribe fx de la forma fx igual a menos 10 x menos p por x menos q. En este caso justamente p y q son los cortes con el eje horizontal. Por lo tanto, en la parte A podemos decir que como pide solo escribir, vamos a escribir una expresión de fx igual a menos 10 x menos 6 porque corta en 6. Realmente p y q puedo ponerlos en cualquier orden porque no me dicen que p sea mayor que q o viceversa. Y el otro factor sería x más 4. Y ya tenemos la función f de x, ¿no? Como nos pedían. Solo pide escribir, entonces hemos escrito la expresión. B. Hay una expresión para f de x de la forma menos 10 x menos 8 por A más k. Recuerden que en ese caso, la forma que nos están pidiendo, h y k es el vértice. El vértice está por acá, ¿no? Justo por el eje de simetría. Lo primero que podemos seguir es el eje de simetría. El eje de simetría es el promedio de estos dos números, ¿no? 6 y menos 4. Entonces, el valor de h va a ser igual a la suma de 6 más menos 4 entre 2. Y esto es 1. Y si ya tengo el valor de h, ya puedo hallar el valor de k, porque recuerden que basta k no es otra cosa que f en el valor de h, o sea, f en 1. Y reemplazando tenemos menos 10 por x menos h, o sea, 1 menos 6, x menos 6, perdón, por 1 más 4. ¿Esto es igual a cuánto? 250. Entonces ya tenemos el valor. Ahora nos pide escribir la expresión de esa manera. Entonces vamos a escribir f de x es igual a menos 10 x menos 1 al cuadrado más 250. Y ya sería la respuesta de la parte B. Parte C. Entonces ya podemos también identificar que este punto es el punto 1,250, ¿no? Nos puede servir en algún momento. C. Compruebe que f de x también se puede escribir de la forma que está indicada ahí. Para comprobar eso bastaría desarrollar lo que llamamos en la parte B. Sería menos 10, elevamos al cuadrado, sería x al cuadrado menos 2x más 1 más 250. F de x igual a, el menos 10 multiplica, menos 10x cuadrado más 20x menos 10 más 250. Y desarrollando esto tendríamos, y ordenando como nos piden, menos 10 más 250 sería 240, justamente más 20x y menos 10x cuadrado, que justamente corresponde a lo que nos piden comprobar. Muy bien. Y ahora le ponen una aplicación a un problema de movimiento. Dice, una partícula se mueve a lo largo de una línea recta de forma que su velocidad v metros por segundo en el instante t segundos viene dada por la expresión. Si yo me doy cuenta, esta expresión corresponde a la que acabo de hallar. La única diferencia es que en lugar de usar x usa el parámetro t. O sea, en este caso esto es t y esto es la velocidad. Y t varía entre 0 y 6, entonces solamente interesa este tramo de acá, entre 0 y 6, ¿no? Solamente es importante este tramo. Y la pregunta dice, hay el valor de t en el cual la velocidad de la partícula es máxima. Vean, en el gráfico obviamente la velocidad de la partícula es máxima acá en el punto más alto. Entonces, yo podría poner que la velocidad es máxima
para t igual a un segundo. ¿Sí? Si me pidieran cuál es el valor de esa velocidad máxima, tendría que decir que es 250 metros por segundo. Y con eso terminamos la pregunta 1 asociada a justamente parábola, ¿no? Ahora veamos la pregunta 2. Dice, la siguiente figura muestra una parte del gráfico de una función cuadrática f. En este caso nos dan el punto mínimo, el vértice, ¿verdad? Nos están dando el vértice. Y nos da un punto de corte 0,c. El vértice está situado en 1 menos 9 y el gráfico total eje x en el punto 0,c. La función se puede escribir de la forma, nos dan justamente la forma que nos están indicando es con el vértice, ¿no? Escribe el valor de h y el valor de k. Bueno, esa pregunta parece muy fácil. H va a ser 1 y k es igual a menos 9. Eso es lo que pedimos y vale 2 puntos. Y así quiero, puedo también percatarme que tenemos que f de x va a ser igual a x menos 1 al cuadrado y menos 9. Yo tengo la función también escrita, ¿no? B, hay el valor de c. Para hallar el valor de c, bastaría calcular f de 0, ¿no? Y como yo tengo ya la función, entonces reemplazo 0 menos 1 al cuadrado menos 9. Y esto va a dar menos 8. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado da 1 y 1 menos 9 da menos 8. Como piden el valor de c, justamente este valor es c. ¿Sí? El corte con el eje vertical, cuando x vale 0. Luego nos dicen, sea g de x menos 3 al cuadrado más 1, el gráfico de g se obtiene realizando una simetría del gráfico de f respecto al eje x, seguida de la relación p y q. O sea, sobre f hago algunas operaciones y obtengo g. Me piden ayer justamente el valor de p y el valor de q. ¿Sí? Entonces trabajemos con f de x. Sabemos que f de x era igual a x menos 1 al cuadrado menos 9. ¿Está bien? Simetría con el eje x. ¿Qué implica la simetría con el eje x? Primero dice una simetría con el eje x, no en orden. Simetría con el eje x significa que la función cambia el signo, o sea, están pidiendo menos f de x, ¿no? ¿Y esto qué cosa representa? Entonces lo que tenemos sería menos x menos 1 al cuadrado más 9. Estoy cambiando el signo a toda la función. Ahí está. Y luego hacemos una traslación de p unidades y de q unidades. P a la derecha y q hacia arriba. Y finalmente debemos llegar a qué cosa? Debemos llegar a g de x, que es la función menos x menos 3 al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué ha pasado para lograr esa posición? Vean, de 9 pasó a 1, entonces el traslado tiene que haber sido menos 8 unidades, ¿no? Para que 9 pase a 1. ¿Y dentro qué pasó? Se trasladó 2 unidades a la derecha, ¿sí? Recuerden, estaba en la posición 1, x igual a 1, y tiene que terminar en x igual a 3, entonces tiene que haberse movido 2 unidades a la derecha. De esa manera ya hemos hallado los valores de p y q. P vale 2 y q es igual a menos 8. Parte D. Hay la coordenada x de los puntos de intersección de los gráficos de f y g. Punto de intersección de los gráficos de f y g. Para hallar los puntos de intersección debo igualar f de x igual a g de x. F de x, entonces lo que igualamos es, a ver, f de x, que sería x menos 1 al cuadrado menos 9, es igual a g de x, que es menos x menos 3 al cuadrado más 1. ¿Sí? Y desarrollamos, pues, ¿no? X menos 1 al cuadrado sería x al cuadrado menos 2x más 1 menos 9 es igual a, acá sería x al cuadrado, pero con el menos que está delante sería menos x al cuadrado. Acá luego sigue menos 6x, que de manera sería más 6x
luego sería más 9, pero con el menos sería menos 9 y más 1. Todo lo pasamos a un lado y quedaría 2x al cuadrado menos 8x, ¿sí? Más 8x igual a 0, bueno, porque menos 9 saco menos 9 y el 1 con el 1. Saco mitad y queda x cuadrado menos, bueno, acá quedaría x al cuadrado menos 4x igual a 0, factorizo x y tengo los valores que x puede ser 0 o x puede ser 4. Y ahí tengo las dos soluciones que hacen posible la punto de intersección de f y g. Muy bien, esa fue la solución de la pregunta número 2. Ahora finalmente vamos a la pregunta número 3, otra aplicación que se toma en pruebas de bachillerato. Considera la función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 1. Dibuja aproximadamente la gráfica de f desde menos 1 hasta 5. Ya, por ejemplo, esta pregunta sí correspondía al uso, permitía usar la calculadora. Entonces yo creo que eso sí, lo único que debo hacer es, en este caso, habilitar mi calculadora. Vean, lo bueno es que me da un dominio, opción 5, el menú, opción 5, vamos a borrar todo lo que tenía almacenado acá, voy a I1 y voy a escribir x al cuadrado menos 4x más 1, dibujamos y le damos ese intervalo, ¿no? Desde menos 1, vean, justo está desde menos 5. Entonces F2 auto para que sea mejor y básicamente es lo que deberíamos dibujar en esta gráfica. ¿Sí? Entonces bastaría en una cuadrícula hacer este dibujo, ¿no? Justamente tomando los valores de los 5. Para ver los valores yo puedo, para tabularlos y ponerlos en mi gráfica, pongo en el F1 y pongo menos 1 y me da la pareja menos 1, 6. Después puedo ponerle 0, 0, 1, puedo darle el valor 1, 1 menos 2, puedo darle el valor 2, creo que es el vértice, sí, justo el vértice, menos 3 y así puedo seguir, sigo tabulando valores, 4, 5, con la opción F1 me permite hacer esto y ya tendría yo el dibujo completo. O sea, dibujarlo no es ningún problema porque esta pregunta es con calculadora. Vamos a la parte B. Parte B. Escribe valor, dice que se puede escribir de esta manera, ¿no? Justamente esta forma corresponde al corte, ¿no? O sea, al vértice. Y como hemos visto en la gráfica, el vértice estaba acá. Entonces, si yo le pongo directamente F5 y pongo mínimo, el vértice en x igual a 2. Entonces, la escritura tendría, escribe valor de P, escriba solamente yo voy a poner que P es igual a 2. Y ya sé que la función f de x sería igual a x menos 2 al cuadrado menos 3. Si yo acá desarrollar esto, x cuadrado menos 4x más 4 menos 3 sería más 1, justamente me da la forma que tengo acá. ¿Sí? Ya. Pero lo hice a través del vértice, que es más fácil, creo. Ahora, la gráfica de G se obtiene realizando una simetría de la gráfica de F respecto al eje X. Ya. Vamos a ver. Una simetría respecto al eje X, o sea, menos f de x. O sea, ¿en qué se convertiría la función? Se convertiría en menos x menos 2 al cuadrado más 3. Ya. Y seguía una traslación de 0, 6. O sea, en x no pasa nada, pero en y sí pasa. Entonces la función g de x, después de esto va a subir 6. Va a ser igual a menos x menos 2 al cuadrado y sube 6 más 9. ¿Sí? Compruebe que g de x es esa función que me da acá. Para comprobarla voy a desarrollar. Sería x al cuadrado con el negativo menos x al cuadrado menos 4x con el negativo sería más 4x más 4 con el menos sería menos 4 más 9. Entonces g de x sería igual a menos x al cuadrado más 4x más 5. Y ahí tenemos comprobado
que la función g de x tiene la misma forma que la que nos pide. Las gráficas de f y g se cortan en 2 puntos. Escriba las coordenadas de x de cada uno de esos puntos. Ya. Si se cortan 2 puntos, lo que tenemos que hacer es igualarlas. Ya sabemos que f de x es una parte de entonces se cortan f de x igual a g de x en 2 puntos. Vamos a ver cuáles son ellos. F ya la tengo acá desarrollada, mejor uso la primera. Y g de x también me la dan extendida, entonces menos x al cuadrado más 4x y más 5. Pasamos por un lado, 2x al cuadrado menos 8x y menos 4 igual a 0. Sacamos mitad, x al cuadrado menos 4x menos 2 igual a 0. Y como es una prueba 2, yo podría usar la calculadora. ¿Sí? O sea, pongo mi calculadora y pongo acá. También lo otro que puedo hacer es graficar la otra, ¿no? Pero vean, vale 3 puntos, puedo graficar la otra y ver dónde se cortan. Vamos a usar primero la fórmula menú, opción A, polinomial f2 de grado 2 y los coeficientes son 1, menos 4 y menos 2. Y ahí tenemos los valores, ¿no? Encuentre las coordenadas de x, bueno, una posible coordenada es 2 menos raíz de 6, eso se logró. 2 más, ¿no? Y la otra va a salir 2 menos, ya. 2 menos raíz de 6 o x igual a 2 más raíz de 6. También puedo dar como respuestas redondeadas con 3 cifras significativas, o sea, por ejemplo, uno es 4,45, podría escribir yo acá, o si quieren 4,45 y acá aproximadamente en la otra sale menos 0,449. No será 4, pero pongamos así. Menos 0,449. Menos 0,449. Pero también pude haber recurrido a mi calculadora en el menú modo 5. Como yo tengo la primera función x cuadrado menos 4x, también puedo copiar la segunda, que es menos x al cuadrado más 4x y más 5. Dibujo, vean donde se cortan por acá y puedo poner la opción justamente de 5 intersecciones. Ahí tienen el menos 0,449 y el otro intersecto entre ellas sería el 4,45. ¿Sí? Es otro camino para una prueba 2. O sea, es válido usar la calculadora si es que es una prueba 2. Entonces puedo yo graficar y ver dónde se corta. Está bien. Como parte de la justificación, como vale 3 puntos, únicamente yo tendría que poner esta igualdad, poner las funciones y a partir de esto ya usar directamente la calculadora. Si quieren pueden mostrar el gráfico también acá, o sea, un bosquejo, ¿no? O sea, sería válido hacerla así, decir que hay un punto, entonces ya se entiende que estamos usando la calculadora. Lo que no es correcto es decir, usando mi calculadora, estos son los valores. No, es mejor hacer un indicio de que estamos usando la calculadora y es este gráfico. Bueno, eso es todo con estos ejemplos que deberían revisar después de ver las aplicaciones que estamos viendo en clase.